le siguieron. Amén. Ok, entonces, leamos 29 al 30 y ese va a ser nuestro primer enfoque. Al salir ellos de Jericó, les seguían una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Ok? Entonces, qué hermoso ha de haber sido poder caminar dentro de esas multitudes siguiendo al Señor. Ya se imaginan la alabanza, el clamor de la gente, la adoración que seguía a esas multitudes. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso porque estos dos ciegos sabían que Jesús iba pasando por ahí. Es decir, no pueden ver que Jesús va pasando por ahí. Es decir, ellos escuchaban a la gente llamar y adorar al Mesías venidero. Ellos son ciegos, no pueden ver. Pero aún así, estos ciegos sabían que había llegado el Hijo de David. Yo me imagino qué felicidad, yo me imagino qué alegría fue escuchar su voz por primera vez. Aquel que fue prometido por miles y miles de años, aquel que parecía que nunca iba a llegar, en ese día escucharon la voz del Mesías. Ya me imagino qué alegría, ya me imagino qué hermoso, cómo se sentían. Había llegado la esperanza del mundo. Inmediatamente, ellos, al saber que el Hijo de David va pasando por su vecindario, empiezan a clamar por misericordia. No era cosa cualquiera el poder clamarle directamente al Hijo de David. Es algo que la humanidad nunca había podido hacer antes. ¿Ok? Nunca habían visto al Hijo de David en persona, cara a cara, frente a frente, y poder clamarle a él por misericordia. Esto era una época, una temporada muy especial para el mundo. Y esos momentos son los más importantes en nuestra vida. Esos momentos donde nosotros podemos clamar hacia el Hijo de David por misericordia son momentos muy importantes en nuestra vida. Son los momentos más importantes de nuestra vida. El poder clamarle a ese rey. Pero sabemos que el Hijo de David para el judío era ¿qué? Promesa de redención. ¿Sí? Era una promesa. Era aquel Hijo de David que venía de aquella tribu de Judá, que venía a rescatar a su pueblo. Entonces, esta era una promesa. Pero hay algo muy especial, hay algo muy específico en el título Hijo de David. Algo muy especial en este título. ¿Ok? Porque sabemos que David tuvo un hijo, Salomón. Y sabemos que a David se le hacen ciertas promesas. ¿No se acuerdan Natán? ¿Qué le dijo? En 2 de Samuel 7:12. Le dijo Natán a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muchos teólogos judíos tienen un conflicto ahí muy serio. Porque esta profecía parece ser que Natán se la está dando al hijo de David, ya sea Salomón. Pero ¿fue el trono de Salomón eterno? Va que su trono no fue eterno. Va que se alocó un poco y se descarrió y al final él murió y perdió su reino. ¿Seguirá ahorita el trono de Salomón? Claro que no. Entonces, ese estaba hablando de otro hijo de David. Es decir, este era un doble cumplimiento. Parte se cumplió en la vida de Salomón
y parte no se había cumplido porque se esperaba al Mesías que iba a venir. Esto es algo que confunde a los teólogos judíos. Ellos saben que esto está hablando de un Mesías. ¿Ok? Pero este trono que se le promete al hijo de David es un trono eterno. ¿Cómo es que un ser humano va a obtener un trono eterno? ¿No es eso lo que se dice de Jehová? Leamos Salmos 146, está muy interesante. Vamos a leer todo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Primero, cosa que hay que notar, no se puede confiar en un hombre. ¿Ok? Porque en él no hay salvación. Pero este Mesías era un hombre. ¿Cómo funciona? Sigamos. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre ¿qué? Los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Entonces, ¿quién es el que reina para siempre y quién es el que sana a los ciegos? Jehová. Pero este hijo de David se le promete un trono eterno y sana a los ciegos. Entonces, ¿quién es? Es Jehová. ¿Un humano puede reinar para siempre? ¿Un humano puede hacer lo que solo Jehová hace? Entonces ahí está el conflicto. ¿Cómo es que este hijo de David hace lo mismo que Jehová? La explicación muy clara y muy fácil es porque este hijo de David es Jehová en carne. Es Jesús. Ahora, versículo 31 de Mateo 20. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Acabamos de ver de que no se puede confiar en un hombre. Pero ¿por qué es que estos ciegos estaban confiando en un hombre? ¿Por qué es que estos ciegos clamaban a aquel hijo de David? Aquí vemos que su única esperanza era el hijo de David. Pero acaba de decir el texto que no confían en los hombres. Ellos habían entendido algo. Tuvieron una revelación. Este no es cualquier hombre. Pero vemos aquí a la gente egoísta y fría. ¿Qué hace? Reprenden a aquellos que claman al Señor. Ahora pregunto, si los seguidores de Jesús en ese entonces actuaban de manera que alejaba a los demás de la presencia de Jesús, ¿por qué nos sorprende cuando ahora en día vemos a la gente en la iglesia actuar de cierta manera que aleja a los otros de Jesús? ¿Nos sorprende eso? ¿Por qué? Si ellos lo hicieron también. Es algo normal. El ser humano va a actuar de manera que aleja a los demás de Cristo. Ellos lo hicieron y andaban caminando atrás de Jesús. Entonces, ¿por qué al cristiano ahora en día le sorprende eso y se frustra con eso y se enoja con eso? Si sabemos que somos humanos. Eso es algo que debemos de saber que va a suceder. Le digo con confianza y con certeza que los que atienden a la iglesia vamos a actuar de manera que alejan a los demás de Cristo.
desafortunadamente. El texto es claro. Aquellos claman, nosotros ¿qué? Reprendemos. El texto es claro. Eso nos debe de sorprender. Pero ahora, para aquel que está en la iglesia y deja que un ser humano apague su clamor, el problema es que su enfoque nunca estaba en Cristo. Porque estos ciegos pararon de clamar. ¿O clamaron más? Entonces, si vemos a alguien que conocemos de repente ser desviado por las acciones de otros seres humanos, eso indica que sus intenciones y su enfoque nunca fue Cristo. Eso indica que sus intenciones siempre eran egocéntricas y egoístas. Porque esos ciegos no dejaron de clamar. ¿Les importaron los demás? Mi enfoque es el hijo de David. ¿Ya vieron? Es decir, estos ciegos que no podían ver, tenían ojos espirituales que nosotros no tenemos de por veces. Habían entendido una verdad que a nosotros nos cuesta entender. Sí. ¿Ya vieron? No estaban tan ciegos estos ciegos. ¿Ah? Se hacían los ciegos, pero habían entendido algo. ¿Ah? Qué interesante. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ahora, vemos que la pregunta que viene de parte del Señor es, pues, ¿qué quieres? ¿Ok? ¿Qué quieres? El impío diría que esto indica de que Jesús no lo sabe todo. ¿Ok? Porque si él lo sabía todo, ¿por qué preguntó qué quieres? Y a eso les respondemos con el texto, Juan 2:25. John 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, hablando de Jesús. Entonces, él ya sabe lo que está dentro del hombre. Él ya conoce el corazón del hombre sin que nadie le diga. Entonces, ¿por qué él pregunta? ¿Qué quieren? ¿No es verdad que el Señor sabe exactamente lo que necesitamos antes de que le pidamos? Pero él sabe que cuando nosotros venimos y clamamos, eso nos lleva a caer de rodillas y a humillarnos. Y a venir humildemente clamando. Es para que podamos ver su misericordia. Porque si de repente suceden cosas en sus vidas, usted ni se da cuenta que el Señor lo está bendiciendo día tras día. Pero cuando usted viene clamando, pidiendo y después sucede, ahora entiende la misericordia de Dios. Y ahora sí lo glorifica. Pero no es verdad que el Señor nos da abundancia aunque no le pidamos. Pero por veces no agradecemos. Pero cuando estamos en ese momento de necedad, venimos y clamamos, ahí vemos la misericordia de Dios, que antes no habíamos visto. ¿Mm? Sí. Amén. Sí. Amén. Entonces el Señor deja que nosotros clamemos para que nosotros aprendamos.
No es porque Él está aprendiendo. Es para que nosotros aprendamos quién Él es. Por eso nos deja llegar a esos momentos de necedad. Es ahí donde empezamos a tomar y a beber de aquella agua viva. Cuando tenemos sed. Antes de eso, pensamos que no tenemos sed, pero siempre tenemos sed. Solo que no se han dado cuenta. Pero el humano siempre debe de beber de esa agua viva. Claro que algunas veces es más notable. Algunas veces cuando no estás clamando es notable. Actuamos diferente, ¿no? Cuando no hemos orado, se nos nota. Sale el carácter. Fuerte, que no es fuerte. Porque ese carácter es débil. Eso demuestra que no hemos estado clamando por misericordia. Versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Esto debería de ser algo que toma parte de nuestra oración día a día. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, que podamos ver su gloria, que podamos entender su misericordia y su gracia, poco a poco. Señor, dame vista, déjame amarte, déjame verte, porque estos ciegos veían mejor que mí. Déjame depender de ti, déjame clamar, que tú seas el centro de mi vida y que no me enfoque en lo que dicen las personas y que no venga a la iglesia pensando a ver cómo actúa el hermano, a ver cómo actúa aquel otro, pero que mi enfoque sea la cruz. Que los demás no paren mi llanto o mi clamor, porque no los escucho, mi enfoque es Cristo. Si a la iglesia se viene por otros, o por las acciones de otros, o por cómo se comportan otros, ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Entonces debemos de decirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en Él. Que nos dé esos lentes enfocados en Cristo. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Le aseguro que estos ciegos estaban listos para brincar y seguir al Mesías. Esa es la actitud que debemos de tener. Debemos de estar listos para brincar y seguir al Mesías. Porque sabemos que el Señor ya ha empezado a restaurar nuestra vista. Antes no veíamos y entendíamos el Evangelio. Ahora glorificamos a Dios. Ahora entendemos que el Hijo vino y murió por nosotros. Entonces debemos de tener esa misma actitud. Estamos listos para seguirte. Queremos tomar parte de ese pueblo que vive exaltándote. Aquí vemos también el corazón de Jesús. Aquel corazón que sí empieza a sentir y sí se compadece del ser humano. Vemos el corazón amoroso, cariñoso de Jesús. Que Él sí se compadece cuando ve la ceguera, cuando ve la enfermedad. Ahora, muchas veces las enfermedades no se sanan. Pero eso no es porque Dios no se compadece. Pero es porque de por veces Él actúa de acuerdo a su sabiduría y sabe que si no te deja esa espina en el lado, puede hacer que te desvíes. Muchas veces sucede. ¿Qué le dijo Pablo? 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Si se sanaran estos ciegos o no se sanaran estos ciegos, aún clamaban al Hijo de David. Aquí vemos que
si Jesús sana la ceguera de estos hombres, Él está haciendo lo mismo que Él había dicho en Éxodo que Él podía hacer. Vamos a Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Piensan que estos ciegos eran ciegos por casualidad? ¿O era para que Cristo manifestara su poder? Porque ahí dice que Él es el que hace el ciego y el que ve. ¿Sí? Entonces piensa que estos ciegos estaban ahí solo por casualidad y Él iba pasando y de repente se los encontró sin saber. ¿O es que ese fue un momento donde Él iba a manifestar su gloria? Ahora van a ver el poder, el verdadero poder del Hijo de David. Ahora van a entender quién es. Porque David no sanaba a los ciegos, pero el Hijo de David sí. Este era un momento donde Él pudo demostrar su poder, recordarle a la humanidad que Dios había llegado. No fue simplemente casualidad, ¿verdad? Esto fue plan de su poder y su sabiduría y su soberanía. Ahora, esto es algo muy claro, que mucha gente debate, le gusta debatir, que Jesús pudo sanar la ceguera porque estaba actuando por medio del poder que se le había dado. Y dicen que este poder no le pertenecía a Él. Y la pregunta que hacen, bueno, pero los apóstoles también sanaban, entonces son Dios. Pero sanaban en nombre de quién? Y Jesús dijo, ¿en el nombre de alguien más voy a sanar? O dijo, están sanos. ¿Ya vieron? Jesús sana porque Él tiene un poder que le pertenece a Él. Si el apóstol sana, es por medio de la autoridad de Cristo. Entonces, ¿el poder a quién le pertenece? Pues a Cristo. Ahí vemos que claramente es Dios. Esa pregunta o objeción que se le hace, pero los demás también sanaban, no funciona porque los demás sanaban en el nombre y el poder de Cristo. Pero Él no presta su poder. Él no se le pide a alguien más que sane por Él. No. Él ya tiene la autoridad para sanar. Él es Dios. ¿Verdad? Y ahora, con eso en mente, ¿tenemos nosotros la misma confianza que tenían esos ciegos? ¿O será que sabemos que es el Hijo de David? Sabemos que es Dios. Sabemos que Él tiene el poder para restaurar y sanar. Pero aún así cuestionamos cuando alguien no es sanado. Cuestionamos el poder de Dios si aquel no se salva. Decimos, Dios no obró. Cuestionamos si aquel estaba enfermo y declaramos el nombre de Cristo y nos sana. Decimos, ¿será que Jesús tiene poder o qué? ¿O será que Dios es sabio y soberano? ¿Será que la salvación y la sanidad depende de lo que el humano quiera? ¿O será Él el que da la vista y rescata y llama al ser humano para que le siga? Amén. Aquí podemos ver que este también no solo fue un acto de sanidad exterior. Es probable que estos hombres ya se lo había revelado y ya habían visto antes de abrir sus ojos, porque ya habían visto al Hijo de David. Ya estaban preparados para seguir. Aquí vemos que cuando el Señor viene a sanar, no solo es con el propósito de sanar algo físico, pero Él siempre lleva el evangelio en su mente. Él sana
porque Él sabe que ahora esto lo van a seguir. Es decir, Él sana de forma física y de forma espiritual. Y muchas veces lo espiritual es más importante. Siempre. Es algo que debemos de entender. Que el cristianismo no depende de los milagros físicos. ¿O sí depende de los milagros físicos? El único milagro físico del cual dependemos fue la resurrección de Cristo. Pero el cristianismo no es verdad. Es decir, el cristianismo aquí en Estados Unidos no es verdad dependiendo de si vemos milagros o no. ¿No? El cristianismo es verdadero porque es el único mensaje que puede traer a aquel que estaba muerto y darle vida. Por eso es que el cristianismo es verdad. No depende de lo físico, no depende de si aquellos creen o no. ¿Verdad? Depende de la soberanía de Dios. Pero sí. ¿Qué piensan? ¿Comentarios? Está corto, ¿eh? ¿Estaban cuántos versículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Pero qué piensan? ¿Podemos ver como esos ciegos o estamos más ciegos? Yo creo que por veces estoy más ciego. De por veces me descarrío y no clamo al Señor así como esos ciegos. Por veces me distraigo con la actitud de los demás. Por veces mi enfoque no es Cristo. Por veces mi enfoque es criticar. Por veces mi enfoque es reprender al que quiere venir a Cristo. ¿Pero qué piensan? ¿Sí? O hacemos un repaso. Versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué dijimos acerca del título Hijo de David? La promesa de redención. La promesa de redención. ¿Era un simple humano el que iba caminando ahí por las calles? ¿O era Dios en carne? Dios en carne. Más adelante vamos a ver, faltan 2 capítulos que lleguemos a esa situación. Vamos a ver qué sorprendente es este diálogo y esta discusión que tiene Cristo con los fariseos acerca de eso. Acerca de el Hijo de David. Jesús les dice a los fariseos: ¿cómo es que Él es el Hijo de David si David le llama Señor? Ahí vamos a llegar, faltan 2 capítulos, pero bueno, ok, Dios en carne. ¿Qué? ¿Qué dijimos acerca de lo que hacían estos ciegos que clamaban? Dijimos que habían tenido un tipo de revelación. ¿Sí? No podían leer, es decir, no podían leer la Torá, no podían leer el Tanakh, Antiguo Testamento entero. Pero habían recibido una revelación que los demás no habían recibido, que los fariseos no habían recibido, y se sabían la Biblia de memoria, el Tanakh de memoria. Pero ellos habían recibido una revelación que ni los fariseos habían recibido.
Ahí les muestra que la revelación que viene de parte de Dios no es por obras humanas, es por obra del Espíritu Santo. Es decir, si yo me memorizo todo esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si el Espíritu de Dios no está hablando en mí, no sirve. ¿Qué? Leímos un Salmos. ¿Cuál Salmo será? 146. Conocido. Creo que esto lo hemos leído aquí también, muchas veces, juntos. ¿Qué? También hablamos de que esta promesa se le había dado a David de parte de un profeta. ¿Cuál profeta? Natán. ¿Qué le dijo Natán? Le va a dar un reino, ¿no? ¿Sí? Eterno, ¿no? Al hijo. Al hijo, para siempre. Para siempre. Hay una profecía de doble cumplimiento. Sí. Porque sí es verdad que sí se le da un reino a Salomón, Pero no fue eterno. pero no fue eterno. Ahí no, entonces, el que no cree en la escritura diré que ahí se contradijo la escritura. O ahí fallaron. Oh, sí. Porque dicen, bueno, si David, Salomón murió, ¿cómo iba a ser eterno? Sí. Falló, ¿cómo va a ser eterno? Pero ahí estaba una profecía de doble cumplimiento. Era una mesía instantánea o en el presente y una profecía al futuro, Sí. hablando del Mesías. Amén. ¿Y qué pasaje leímos ahí? Sí, 2 Samuel 7:12. 2 Samuel 7, 2 Samuel 7:12. ¿Qué? ¿Qué decía el Salmo 146? Que en el Hijo de Hombre no hay salvación. Pero, ¿ah? Ajá. Que solo en Dios. Y también Dios es el que tiene el trono eterno. ¿Qué? Versículo 31 de Mateo 20. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué dijimos ahí? Sí. ¿Cuál es? Cuando nos fijamos en alguien, nosotros callamos, ya no queremos seguir, porque nos dan mal ejemplo, se enojan, nos gritan y no, ya no queremos seguir adelante en el camino del Señor, porque siempre el ser humano siempre mira lo negativo de las personas. No, que esta persona mira cómo es, mal testimonio, pero sin embargo ellos hubieran podido decir, mira, los discípulos que son sus seguidores me están callando. Nos están diciendo que nos callemos, que no hablemos, nos están prácticamente parando, que nosotros no hagamos, pero ellos no se pararon. ¿Era mal testimonio el que estaban dando los seguidores de Cristo? Sí. ¿Pero eso para la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra en una persona, la obra no se para. Amén. Nuestro enfoque es Cristo. Ahora, eso no nos da excusa para no dar buen ejemplo, hermanos. Nosotros leemos el texto para aprender y saber cuáles errores no debemos de cometer. ¿Ok? El texto nos está enseñando a no actuar de esa manera. Pero también nos enseña, si alguien actúa de esa manera, tu enfoque es Cristo. No nos debe detener. Ellos no hubieran sido sanos si se hubieran detenido en eso. ¿Sí? No, clamaron más. ¿Qué? Sí. Sí. Ni hay que dar mal testimonio, ni hay que detenernos por el mal testimonio. Amén. Ok. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Jesús no sabía?
Ah, ¿cómo dice que Jesús lo sabe todo? Sí, ahí está diciendo, no sabía que Pero dijimos, ¿por qué pregunta el Señor? lo declare. Exacto, Es igual, pasa igual que exacto. nosotros, ¿no? Dios sabe lo que necesitamos, pero Él dice clame. Amén. Sí, ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Verdad? Clama a mí mami. y yo te responderé. Amén. Hay movimientos hiper de todo, que piensan que como el Señor es soberano y lo sabe todo, no debemos de orar. Y dicen, eso, pero, espérenme, los apóstoles oraban cada rato. En Hechos pasaban orando y ayunando. Mismo Jesús oraba al Padre. Pero hay movimientos así, hipermodernos, que piensan que el Señor lo sabe todo, entonces yo no tengo que hacer nada. Son flojos. Son flojos. Y dice, y Él es soberano, entonces Él va a hacer lo que Él quiere. Espéreme, si usted no se le ha revelado la soberanía de Dios, ¿cómo sabe lo que va a hacer? Gracias a Dios no se nos revela eso. Nuestro mandato es clamar, orar, ayunar, buscar de Dios, leer la palabra. Amén, amén. Esos movimientos hipermodernos son inventados. Porque en el texto es claro, debemos de buscar. Vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Para qué dice si Él ya sabe? ¿Para qué si ya sabemos cuáles, si el Señor ya sabe cuáles van a estar en el cielo? Dicen. Y hay otro pensamiento también que dice, no, pues yo no voy a orar porque me va a oír Satanás y entonces va a meterse y no. Imagínense. Ese no lo había escuchado, fíjense. ¿Está buena esa? Wow. Y otro que dice, pero ¿por qué voy a pedir a Dios ni me va a escuchar? Porque va a decir que nada más cuando lo necesito le clamo. Qué error. Porque, ¿y qué si el Señor es el que se está trayendo para que clames? ¿Y qué si es el Señor que te llevó a ese lugar y te dejó que cayeras para que ahora clames? ¿Y Jesús no oraba en voz alta? ¿Y Jesús no declaraba la palabra de Dios en frente de Satanás? No se puede. Le dijo, oren, oren. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido tu alma, tu vida, para zarandearla como trigo, pero yo, dice, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Entonces, si Jesús me dijo, oraba por Pedro, ¿cómo nosotros no tenemos que orar? Claro. Claro. Es importante entender la soberanía de Dios, pero es importante entenderla de una manera bíblica. Porque la soberanía de Dios no es excusa para ser flojos. La soberanía de Dios nos ayuda a confiar en Él. No nos da excusa a ser cristianos flojos. Decir, ay, pero cuando el Señor quiera me va a mover. No. Cuando Dios quiera me voy a evangelizar, es lo que quiere. Persona. ¿Sí? Eso es prueba de que no ha entendido la soberanía de Dios. Es prueba de que no ha entendido la imagen de Dios, de acuerdo a la Escritura. Porque si Cristo mismo pasaba horas orando, ayunando, nosotros no lo necesitamos, no, hombre, lo necesitamos mucho más. Él dijo, ore para que no caigan en tentación. Amén. ¿Qué? Versículo 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. No dijimos que esta es una oración, algo que nosotros también debemos declamar día a día. Poder buscar y ver la gloria de Dios, como dijo Moisés, muéstrame tu gloria. Ya lo había visto cara a cara, ¿no? Pero aún así, entendía que la gloria de Dios sigue y no se puede entender, aunque lo hayas visto cara a cara. Sí, ahí quiere decir que es tan importante que nuestros ojos estén abiertos espiritualmente. Sí, sí, Por eso le dijo Eliseo a su siervo, le dijo al Señor, ¿verdad? Abre los ojos de este ciego para que pueda ver. Que mayor son los que están con nosotros, los que vienen en contra de nosotros.
Y qué revelación que Y cuando le abre los ojos, dice, ay, Padre mío, son más los que están con nosotros que los que vienen. Ahora sí, Sí. tuvo la visión, pudo ver. ¿Qué? Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí mencionamos un texto en Éxodo que demuestra que es Jehová el que da la ceguera, el que da vista. Éxodo 4:11. Dijimos que fue casualidad, que fue plan de Dios. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca? Al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Cristo? Ciego en la iglesia, ¿no? Cuando el libro de los Hechos. Ajá. El Señor, ¿quién pecó él o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué le responde Jesús? Ni él ni su padre. Fue para que él se glorificara. Amén, gloria a Dios. Dice, ni él ni sus padres. Amén. Ok. Oremos. Damos gracias, Padre. Damos gracias, Hijo. Y te amamos, Santo Espíritu. Gracias. Porque a nosotros ya ha sobrado un milagro en nuestras vidas.